versículos 1 y 2. Yeah, thank you. Okay, let's have a short prayer. Vamos a tener una corta oración. Father, as we begin this message, we always ask for your Holy Spirit. Señor, pedimos siempre la dirección del Espíritu Santo. We pray that we can understand this, that this can be clear. Pedimos que podamos entender esto, que pueda ser claro. We ask for your guidance. We ask for your Holy Spirit. Pedimos por tu dirección y el Espíritu Santo. In Jesus' name, amen. Okay, Hebrews chapter 8, and I'm going to read verse 1 and 2. Okay? Hebreos 8, 1 al 2. Now, this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Verse 2, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected and not man. Ministro del santuario, el de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Okay, so let's begin with this thought. Vamos a pasar con este pensamiento. Notice that it says here, he's a minister of the sanctuary of the true tabernacle. Noten aquí que es el ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. So if you have something that's true, it doesn't mean always that the other thing is not true, but this is very important. Si algo es verdadero, incluso el tabernáculo, no quiere decir que el otro no era verdad. When he's talking about the one that's not here, he's talking about the earthly. That wasn't the real tabernacle, the earthly one. El no verdadero sería el santuario o el tabernáculo de la tierra. So he's now speaking about the true sanctuary. Ahora él está hablando de un verdadero santuario o tabernáculo. So you have a earthly sanctuary, Tienen un santuario en la tierra and you have the heavenly sanctuary. y ahora nosotros tenemos un santuario o un tabernáculo en el cielo. You will not understand the heavenly sanctuary without the earthly sanctuary. Uno no puede entender lo que está ocurriendo en el santuario celestial a menos que se entiendan las cosas de la tierra. Okay, so we have seen several things with the messages of the sanctuary. Hemos visto varias cosas en el mensaje del santuario. For example, Por ejemplo, we have seen the pieces of furniture that are in the sanctuary. vemos los muebles del santuario, We have the altar of the sacrifice. el altar de sacrificio, We have the laven. el lavacro. Okay, both of these things represent things that we have to experience for salvation. Estas son cosas que nosotros tenemos que experimentar para la salvación. We have to be baptized, we have to believe in the sacrifice of Christ. Nosotros tenemos que creer en el sacrificio de Cristo y también ser bautizados y lavados. Interesting enough that Jesus was the sacrifice and he was baptized. Interesante que Jesús fue el sacrificio y también fue bautizado. The only difference is that Christ was baptized because he was our example. That was the La difference. única diferencia es que Jesús fue bautizado porque Él fue nuestro ejemplo en este caso. Now, when a person was forgiven in the sanctuary, it didn't end at the altar, at the sacrifice altar. Y cuando uno fue perdonado en el santuario terrenal, no terminó simplemente en el altar de sacrificio. Notice that there was blood that was transferred to the sanctuary. Noten que la sangre fue transferido al santuario. So the message there is that the sinner was forgiven, but his sin was transferred to a different place. El pecador fue perdonado, pero su pecado fue transferido a otro lugar. So these sins were transferred constantly, daily to the sanctuary. Estos pecados fueron transferidos al santuario diariamente. So there was one day that the sanctuary had to be cleansed. Pero un día al año el santuario tenía que ser purificado. And that was the day of atonement. Y ese es el día de juicio o día de expiación. So today we're going to see the day of atonement. Ahora vamos a ver el día de expiación.
You will not understand the plan of salvation without the sanctuary. Nosotros no podemos entender el plan de salvación a menos que entendemos el santuario. Through the sanctuary, God teaches us how He resolves the problem of sin. En el santuario Dios nos revela cómo Él resuelva o tiene la solución para el pecado. How His people are forgiven, Cómo su pueblo puede ser perdonado how people benefit from the cross. y cómo nosotros podemos beneficiarnos de la cruz. If you didn't have a high priest, Y si nosotros no tenemos sumo sacerdote, who's going to apply the benefit of the cross to your account? ¿cómo podemos aplicar lo que es la sangre de Cristo en mi lugar? You need the cross, Necesitamos la cruz, but you need to apply that by the high priest. pero tenemos que la cruz y la sangre fue aplicada por el sumo sacerdote. Entonces necesitamos el sumo sacerdote para que pueda ser aplicado. Both ministries are critical, Los dos ministros o ministerios son críticos but we also need the Day of Atonement. y también necesitamos el día de juicio o el día de expiación. So let me explain it in layman terms. Lo voy a explicar en términos más sencillos. When you receive forgiveness, or I receive forgiveness today, Cuando nosotros recibimos perdón hoy, it's through the blood of Christ. es a través de la sangre de Cristo, But that sin, that fault is transferred to heaven. pero ese pecado es transferido al cielo And is recorded in the books of heaven. y está hecho puesto en los libros del cielo. So let me read Revelation 20. Vamos a abrir Apocalipsis 20. And let me show you the books that record what men and women do. Entonces te voy a mostrar los libros que son abiertos y ahí puestos un record de lo que nosotros hacemos. Revelation 20:12 says, "And I saw the dead, small, great, standing before God, and the books, plural, were opened. And another book was opened, which is the book of life. And they were judged according to their works by the things that are written in the books." Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Interesting that in heaven they also have books. Tú sabes que en el cielo también tienen libros. And one of the books is the book of life. Y uno de los libros es el libro de la vida. In order to be in the book of life Si tú quieres estar en el libro de la vida and remain in the book of life, y mantenerse en el libro de la vida, you have to be benefited by the atonement. tienes que ser bendecido por el día de juicio o el día de expiación. So the atonement starts at the cross. Eso empieza en la cruz It's transferred to the sanctuary. y es transferido hacia el santuario. And then the high priest has to acquit us from our sins and transgressions. Y el sumo sacerdote entonces nos quita la penalidad de la muerte. So let me take you to one more text, Daniel 7. Vamos a ir a otro texto, Daniel 7. And notice that it also mentions the books in Daniel 7:10. Daniel 7:10 también menciona los libros. And it says, "A fiery stream issued and came forth before him. Thousands of thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated and the books were open." 7:10, 7:10. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 10. So why does it talk about a judge and books being open? ¿Por qué nos habla de un juez y unos libros que son abiertos? You see, to resolve a crime, you need a what? A judgment. Cuando para resolver un crimen se necesita un juicio.
So in Jewish terms, they call the Day of Atonement the Day of Judgment, the Yom Kippur. En los términos de los judíos, el Yom Kippur o el día de expiación también se decía que es un día de juicio. Hebrews 9:27 says that the judgment will begin in the house of God. Hebreos 9:27 Uh-huh. 27 nos dice que el día de juicio o el juicio empieza con los seguidores de Cristo. The judgment of God's people is not bad news. El juicio no es algo que tenemos que tener temor. Notice what Daniel 7:22 says. Noten lo que dice Daniel 7:22. Until the Ancient of Days came, and judgment was made in favor of the saints of the Most High. And the time came from the saints to possess the kingdom. Dice 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Okay, so basically, it's a judgment in favor of God's people Básicamente es un juicio en favor a los seguidores de Cristo, because the Day of Atonement only benefits God's people. porque el día de expiación solo beneficia los seguidores de Cristo. Christ cannot come back to earth if our account is not resolved. Cristo no puede regresar a la tierra para buscarnos si nuestra cuenta no está resolvida. Matthew 16:27 says that when he comes, he will reward according to the deeds when he comes. Mateos 16, 27. 27. 27 nos dice, Él viene a darnos los dones y los regalos de la salvación, entonces no puede dar eso a menos que haya un juicio. So when he comes, he already comes to reward. Entonces Él viene a darnos esos dones o el regalo de la salvación, o el regalo de la vida eterna. But before he comes, the Day of Atonement in heaven has to take place. Pero antes que Él venga, Él tiene que hacer un juicio o un día de expiación, como dice aquí. We call that the investigative judgment. Nosotros hablamos de esto como un juicio o una investigación. So we need the cross. Necesitamos la cruz, We need the high priest that Neces- applies the benefit of the cross. necesitamos el sumo sacerdote que aplica lo que Él hizo en la cruz. And 3, we also need the Day of Atonement that acquits us forever. Y el tercero, necesitamos un día de juicio para que eternamente podemos ser justos delante de Dios. So let's look at what happened at the Day of Atonement in Israel. Ok, vamos a ver rápido dónde es lo que pasó el día de juicio en el Viejo Testamento. Okay, Leviticus 16, he shall make atonement for the holy sanctuary and shall make atonement for the tabernacle of the meeting, for the altar, he shall make atonement for the priest, and for all the people of the assembly. So everything is being cleansed, purified. Mira lo que dice, y hará la... Was that all the verses, Pastor? Just 33. Just 33, okay. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Verse 34, this shall be an everlasting statute for you to make atonement for the children of Israel for all their sins once a year. And he did as the Lord commanded Moses. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. So basically, the sins were coming in daily to the sanctuary, Y prácticamente los pecados entraban al santuario diariamente. but this had to be cleansed once a year, the sanctuary, of all the sins that came in. Pero de todos los pecados que fueron puestos en el santuario, un día al año tenía que ser limpiado o purificado. So there are 2 stages of atonement. Hay 2 etapas del día de juicio o expiación. Number 1, forgiveness through individual sacrifices during the year. This is a daily basis. Lo primero, diariamente se tenía que dar el perdón a los pecadores cuando entraban con un cordero y eso es diario, dar el perdón al pecador.
The second stage is the cleansing during the Day of Atonement. That was once a year. Y la segunda etapa sería la purificación del templo de todos los pecados de Israel. So I can explain it this way. Atonement starts when we are forgiven by Christ, Esto empieza cuando somos perdonados por Cristo, but it's not completed until the Day of Atonement. pero no es hecho completo hasta el día de expiación, Because our sins are transferred to the records of the heavenly sanctuary. porque nuestros pecados fueron transferidos al tabernáculo celestial. In a sense, we are put in probation En una parte estamos siendo en una probación. because we're going to benefit from the Day of Atonement if I persevere, if I endure till the end. Si yo sigo y perseverar, that word. Persevero. Perseverar, gracias. Persevero hacia adelante en el camino de Cristo, entonces después del día de juicio o de día de expiación puedo obtener el don de la vida eterna. Let me give you an example. Voy a dar un ejemplo. If today I ask forgiveness to God, Si yo le digo y pido perdón hacia Dios, He forgives me, Él me perdona, right? ¿verdad? But if tomorrow I reject Him, Pero si mañana yo lo rechazo, do I benefit from the atonement, Day of Atonement? Do I benefit? ¿voy a beneficiarme del día de expiación? What happened to Judas? ¿Qué es lo que pasó con Judas? He was a disciple. Él fue un discípulo, He followed Christ. él siguió a Cristo He could benefit from His forgiveness, y podía tener beneficios del perdón del pecado, but he didn't remain faithful. pero no siguió fiel a Dios. So, two stages of atonement. Dos etapas del día de juicio de expiación. Christ forgives us, Cristo nos perdona, but our account is still under, we could say, probation. y nuestra cuenta todavía está en juicio en el día de expiación en el lugar celestial. Until our case is before Christ as a high priest in the heavenly sanctuary. Va a haber nuestro caso enfrente de Cristo y Él es nuestro abogado en este día de expiación. So the first stage of atonement is forgiveness of sins. Primero, el perdón del pecado, esa es primera etapa. The second stage is the cleansing. La segunda etapa es la limpieza o la purificación. Let me give you a few texts. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. So we need forgiveness and cleansing. Te voy a dar un texto aquí, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí están las dos etapas. Confesamos y hay una perdón y también hay una limpieza de toda la maldad. Okay, so forgiveness takes away our sins and transfer it to the sanctuary. El perdón quita nuestros pecados de nosotros y lo transfiere al santuario. Cleansing is when our sins are eliminated even from the sanctuary. Entonces la limpieza es cuando nuestros pecados son borrados completamente por la eternidad del récord en el santuario. So what is God teaching us through this, all this? ¿Qué es lo que está enseñándonos Dios de todo esto? That if we want to benefit from the cross Si tú quieres beneficiarte de lo que pasó en la cruz and we want to be saved for eternity, y quieres ser salvo por la eternidad, we have to remain faithful to the end. tenemos que ser fiel hasta lo último. Because nobody's account is going to be settled Ninguna de las cuentas, de ninguna cuenta va a ser hecho settled, definirse definidos o definir, until it is cleansed from the heavenly sanctuary. a menos que sea limpiado o borrado del lugar celestial. Okay. So, in order for an Israelite to be cleansed on the Day of Atonement, the high priest had to cleanse the entire sanctuary on behalf of the entire community. Y el Israel, para beneficiarse de esto, todo el santuario tiene que ser purificado. Okay, Leviticus 16:16. Levíticos 16:16. So he shall make atonement for the holy place because of the uncleanness of the children of Israel and because of their transgressions for all their sins, and so he shall do the tabernacle of the meeting which remains among them in the midst of their uncleanness. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados,
De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. So how is the sanctuary going to be cleansed? ¿Cómo sería el santuario purificado? And this is the last step. Esa es la última etapa. Once a year, the earthly sanctuary was cleansed. Una vez al año, el tabernáculo terrenal tenía que ser purificado. So now they had to bring two rams, two goats. Tenía que traer dos cabras, ¿no? Okay, so it's interesting that this teaches us not only how God's people are going to be acquitted, but also tells us how sin is going to be eliminated from the universe. Esto nos muestra, el día de expiación nos muestra cómo es que el pueblo de Dios puede entrar al lugar celestial con Dios para ser justificado y cómo va Dios terminar con lo que es el pecado. One of these goats was offered to Jehovah or Yahweh, the Lord. Una de las cabras fue ofrecido hacia Dios, But the other one was offered to Azazel. pero el otro se titulado Asael, o la cabra de Asael. Leviticus 16 says that Aaron shall cast lots for the two goats. Dice Levíticos 16, I think it's 8, right? Ocho, uh-huh. Dice, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabrios. One for the Lord and the other one for Azazel. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. This is important. Esto es muy importante. We shouldn't ignore this. No tenemos que ignorarlo. God is esto. teaching us how He's resolving the sin problem. Dios nos muestra aquí cómo resuelve lo que es el pecado. Aaron didn't get to decide which goat he wanted for the Lord and which one he wanted for Azazel. Aarón no fue el que decidió qué cabra era para Dios y qué cabra era para Azazel. That's why they cast lots so that God decided which belonged to him and which belonged to Azazel. Por eso echaron suertes para decidir. So the high priest didn't have the authority to decide between the goats. El sumo sacerdote no tenía autoridad para decidir cuál era la cabra. And when casting lots was a way to let the Lord decide, God elected, for example, the tribe of Benjamin and the family of Matri, each by a lot, in the process to call Saul to the throne. So they used lots to call the new king of Israel. Ellos utilizaron las suertes para que Dios decide qué él quería, qué cabra él quería, así como decidió cuál fue el primer rey de Israel, Saúl. So what was the first goat? What was done with him? ¿Qué iba a pasar con el primer cabra? He shall slaughter the sin offering goat, which is for the people. Y dice, 16:15. 16:15, Uh-huh. dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. So this one had to die. Entonces este primer cabra tenía que morir. The blood of this goat was used to cleanse the earthly sanctuary. La sangre de esta cabra tenía que ser utilizada para la limpieza o la purificación del santuario. It benefited the people of Israel. Eso era un beneficio para Israel. In our case, Jesus Christ cleansed us from our sins in the heavenly sanctuary. En nuestro caso, Jesús y la sangre de Jesús nos limpia, nos purifica y nos quita el pecado. But atonement was also done for the entire sanctuary. Pero el día de expiación, esa purificación fue hecho para el santuario también. So the first goat is for purification, for cleansing. El primer macho cabrio era para la purificación o para la limpieza. The first goat was a substitute. El primer cabra era un sustituto. Everything is purified by blood according to Hebrews 9:22. Hebreos 9:22, todo es purificado por sangre. If we are condemned to die, only life could pay for that death. Si tú estás condenado a muerte, solo una vida puede librarte de esta condenación. So the first goat was a substitute, and it was also offered to the Lord. Entonces el primer cabra era un sustituto y ofrecido al Señor. But the second one was different. Pero el segundo macho cabrio era diferente. This one wasn't sacrificed. Este cabra no fue sacrificado.
This represents Satan. Este representa a Satanás. Be careful with people that try to tell you that the both goats are Christ. Ten cuidado que algunos están diciendo que los dos cabras representan a Cristo. One is offered and sacrificed. Uno es ofrecido y sacrificado. This one is not offered, is actually rejected from the camp. Rejected from the camp. Esto no es ofrecido, fue rechazado del campamento y echado afuera del campamento. So the second goat is not a substitute. Entonces el segundo macho cabro no es un sustituto, He's not offered, he's sent away. no es ofrecido, sino es echado afuera. He belongs to Azazel. Él pertenece a Azazel. Okay? And the second goat also, we see here, that should be presented alive, not dead. Y el segundo, si notan aquí, el segundo cabra tiene que ser presentado vivo y no matado. And he's sent away into the desert. Y lo tomaron esa cabra y lo echaron afuera en el desierto. So who is this goat or who is Azazel? ¿Quién es esta cabra y quién es Azazel? According to these lexicons, the Hebrew proper name Azazel, of a spirit haunting desert, a fallen angel. Y si uno ve aquí en la concordancia de lo que significa la palabra Azazel en hebreo, significa un ángel caído. Okay, that was connected to the Day of Atonement, and it was in whom sin originated. Y también representa en la persona en quien originó el pecado. Okay, according to the Jewish Encyclopedia, the name of a supernatural being mentioned in connection with the ritual of Day of Atonement after Satan, from whom he is in some degree a preparation. Azazel enjoys the distinction of being the most mysterious extrahuman character in sacred literature. Aquí nos dice en la enciclopedia de los judíos, es un ser sobrenatural mencionado en conexión del día de expiación. Y entonces en la enciclopedia también dice que después de es Satanás prácticamente y tiene un carácter extrahumano y misterioso, lo que dice la enciclopedia de los judíos. Let me give you just one more. The Encyclopedia of Judaism, page 39. Y nos dice otro enciclopedia de los judíos o judaísmo. So here at the bottom it says the medieval rabbinic commentator taught that Azazel was a goat-like demon. Aquí nos dice abajo que en esa enciclopedia Azazel es un demonio parecido como una cabra. Okay, so we're not alone on this. Even the encyclopedias of the Jewish encyclopedia says that all this points to Satan. Y no estamos solos en este entendimiento, sino los judíos y los hebreos habían visto como Azazel como Satanás. Does the occult world say anything about the second goat? El mundo oculto también menciona esto de lo que es la cabra. Notice that the five-point star has a goat in the middle. Noten aquí el símbolo de lo que satanismo tiene es una cabra. And I was able to find that it says Azazel if you join the five letters. Los 5 puntos y las 5 puntos y las letras significa Azazel. The founder of the Satanic Church had this 5-star and the goat between one of his symbols. También el fundador de la iglesia de Satanás también tenía como su ídolo una cabra. Secret societies, when they do initiation, they would use the goat and show loyalty. Y las sociedades secretas también utilizaban la cabra como su dios. So, the second goat does not represent Christ. El segundo cabra no representa a Cristo. Okay, actually, this second one represents the other, the enemy. La segunda cabra representa al enemigo. Why is this Azazel. important for us? ¿Por qué esto es importante por nosotros? Because God is telling us what's going to happen to Satan. Porque Dios nos va a decir lo que va a pasar con Satanás. Today you will find Christian churches that think that the wicked and Satan will live forever. Hay muchas iglesias cristianas que piensan que
Satanás y los malvados van a durar para siempre. They think that evil is going to be immortalized and people are going to be suffering for eternity without rest. Ellos piensan que va a ser inmortalizado lo que es el pecado y Satanás y los seguidores por siempre, por la eternidad. Psalm 7:16 says, "His work shall return upon his own head." Dice aquí Salmos 7:16. Uh-huh. No, 7. 16. 16. Oh. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Sobre whose head? ¿Sobre la cabeza de quién? Over whose head? Satan. Sobre la cabeza de Satanás. So this is what God is telling us. Look at how incredible this is. Mira, tan increíble lo que es esto. Who started the problem of evil? ¿Quién empezó el problema del pecado? Why are we in all this mess? ¿Por qué estamos en todo este fracaso? Who's the root of evil? ¿Quién es la raíz de la maldad? What is God going to do? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? He's going to bring all that evil back to him. Va a traer todos esos pecados sobre y toda esa maldad sobre el enemigo Satanás. He's going to have to suffer for his sins, Va a sufrir por los pecados de él but he's going to be punished because he brought a lot of individuals with him. y él va a ser juzgado y culpado por todas las cosas que él hizo en esta tierra. He's not an atonement for us, No es una expiación para nosotros. but he has a part of punishment. Él tiene la parte de la condenación. Don't you remember that he told Eve, "Oh, if you eat, you're not going to die. You're going to become like God." Entonces, ¿no te recuerdas cuando él le dijo a Eva, si tú comes no te vas a morir, vas a ser como un Dios? Don't you think that he deserves to be punished for doing that stuff? ¿No tú crees que él debería ser juzgado por lo que hizo en Edén? So he's going to have to suffer more. Y él va a sufrir más. So the high priest, after the sanctuary was cleansed, Después de la purificación del santuario, our high priest is Christ. nuestro sumo sacerdote es Cristo. After every one of God's people as account is acquitted or settled forever. Cuando Dios y Jesús, nuestro sumo sacerdote, cumple su juicio en el cielo y todas nuestras cuentas son juzgados y somos justificados por Cristo, So the Bible is telling us now God has to punish Satan. ahora dice la Biblia que Dios tiene que darle la penalidad a Satanás. Does it make sense? ¿Tiene sentido? First, God resolves the problem of God's people's sin. Primero, Dios resuelve el problema del pecado en la vida de los cristianos, de los seguidores. But then he could say, okay, everybody of God's people's case is resolved. Now we can live happy. And what happened with Satan? Puede decir, ok, todos los seguidores de Cristo están justificados, ok, podemos vivir feliz, pero ¿qué va a pasar con Satanás? Satan is declared guilty and he has to pay. Entonces, Satanás es declarado culpable y tiene que pagar. This is good news. Eso es buena noticia, ¿no? Satan is going to be destroyed. Satanás ahora va a ser destruido. All his angels. Todos sus ángeles que lo han seguido. Everyone that doesn't want to follow Christ. Todos los que no quieren seguir a Cristo también. You only have two options. Solo hay dos opciones. Or you follow the lamb O sigues el cordero or you follow the goat. o sigues la cabra. You can't say, I don't want to follow neither. Tú no puedes decir no quiero seguir a ninguno. Because or you're saved or you're not. Entonces, O eres salvo o eres okay. libre. O eres salvo o eres culpable. Or you benefit from the cross O tienes el beneficio de lo que pasó en la cruz or you reject the cross. o vas a rechazar la cruz. I want to accept what Jesus did for me. Yo quiero aceptar lo que Jesús hizo por mí. But Satan has to be punished. Pero Satanás tiene que ser penalidad o tomar la penalidad. So Satan was the originator of evil, Satanás es el originador del pecado and he has his turn at this point. y ahora él tiene que ser destruido. So when the high priest finished the cleansing of the sanctuary, Cuando el sumo sacerdote terminó lo que es la purificación del santuario, it means that all of God's people's name is in the book of life. quiere decir que todos los seguidores de Cristo están en el libro de la vida. The time of probation closes.
El tiempo de, what is that? El tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia ahora se cierra. Gracias. So if you're saved, you're saved. Si estás salvo, tú salvos. If you're lost, you're lost. Y si estás perdido, estás At perdido. that point, the plagues of Revelation 16 start falling. Ahora, en on este earth. punto, cuando Dios termina su servicio, entonces las plagas caen sobre el mundo. So when the plagues start falling, that means it is done. Cuando las plagas empiezan a bajar, quiere decir que todo se ha terminado. The next thing that happens is that Christ leaves the sanctuary in heaven. Lo que pasa próximo entonces es que Jesús ya puede salir del santuario porque terminó su obra. But there's another message here with the high priest. Pero hay otro mensaje aquí con el sumo sacerdote. Nobody knew when he was done with the cleansing of the sanctuary, of the earthly sanctuary. Nadie podía saber cuándo él termina su obra en el lugar santísimo. You know when they found out that he was done? ¿Tú sabes cuándo ellos sabían cuándo iba a terminar el servicio del santuario? When he came out. Cuando él salió. Nobody knows when Christ is coming. Ninguno sabe cuándo Cristo viene. We're only going to know when we see him coming. Solo vamos a ver cuando él regresa aquí para buscarnos. So this also tells us that nobody knows the day of the hour. Por eso nos dice, nadie sabe ni día ni la hora cuando Jesús venga. This is a secret. Eso es un secreto. And he doesn't reveal us when he's going to come because many of us could say, oh, he's not coming yet. Let me take it lightly. Él nos revela a nosotros cuando él va a venir, porque muchos de nosotros vamos a decir, vamos a prepararnos hasta lo último. But when he does come, now it's the devil's turn. Revelation 20:1 and 2. Entonces ahora es el tiempo para el diablo. Cuando él venga, cuando Jesús venga, ahora es el tiempo para el diablo. So he see the devil and bound him for 1,000 years. Y dice que él tomó el diablo y lo puso en cadenas por 1000 años. You see, the devil has to start dying slowly. El diablo tiene que morir poco a poco. When you send an animal to the desert, it doesn't die immediately. Cuando tú envías a un animal al desierto, eso no se muere rápido. So this is how the punishment of Satan starts. Así como va a ocurrir la paga de lo que hizo Satanás. The goat is sent to the desert, La cabra fue hecha al desierto and this earth becomes a desert for Satan. y esta tierra se vuelve como un desierto para Satanás. Either all the wicked are dead and the righteous have already went with Christ for 1,000 years, so he's only here with his demons. Cuando Jesús viene, Él se lleva a los justos al cielo y todas las personas que son malos se mueren y no hay nadie aquí en la tierra. The goat was sent by a messenger to the wilderness. La cabra fue enviado por un mensajero hacia el desierto. It wasn't the high priest. No era un sumo sacerdote. So even Christ doesn't need to touch him anymore. Don't need to touch. El diablo no necesita tocarlo. I mean, Jesús Eso, no necesita ¿cuál? tocarlo. Yeah. Y entonces Jesús no tiene que tocar la cabra. So a messenger took the goat to the wilderness, El mensajero tomó la cabra hacia el desierto and Revelation 20 says that an angel bounds Satan. y en Apocalipsis capítulo 20 nos dice que un ángel tomó a Satanás y lo puso en cadenas. An angel means messenger. That's what it means. Y Angel, un messenger. ángel significa mensajero, lo mismo. So an angel bound Satan for 1,000 years. Un ángel puso a Satanás por 1000 años. And Jeremiah tells us how desolate the earth is going to be. Y aquí nos dice en Isaías cómo va a ser esta tierra desolado de todo. So who's suffering after the cleansing? ¿Y quién está sufriendo después de la limpieza? Satan. Satanás, ¿no? Yeah, because Christ did everything for us already. Porque Cristo ya hizo todo por nosotros. So Satan starts his misery. Entonces Satanás empieza su miseria. Imagine him being alone here on earth, Imagínese Satanás aquí en una tierra que no tiene nada, knowing that he's going to be destroyed after the 1,000 years. sabiendo que él va a ser destruido después de los 1000 años. This is going to be a psychological torture for Satan. Esto va a ser una tortura psicológicamente. He's going to see all the misery he caused on earth. Él va a ver toda la miseria que él ha causado en la tierra. And then the atonement has been completed Entonces, when Satan is also destroyed. entonces el día de expiación va a ser completo
cuando viene el día y cuando Satanás ahora va a ser destruido. In reality, the atonement for us is completed at the sanctuary, En realidad, nuestra expiación, nuestro juicio fue terminado en el santuario, but evil is destroyed until Satan is destroyed. pero la maldad no ha sido todavía destruido hasta que Satanás va a ser destruido. And the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will torment it day and night forever and ever. Entonces, después de los 1000 años, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. But Ezekiel For the 28 siglos. says that he is going to cease to exist. Y en Ezequiel nos dice que él va a terminar de existir. All right? So the evangelicals that make the mistake to applying Azazel to Christ ignore the following. Entonces, los evangélicos que toman el hecho de que Azazel es Cristo, no hacen lo siguiente. They don't understand what a sacrifice or substitute offering is. Ellos no se entienden lo que es un sustituto o un sacrificio. They ignore that only blood can provide cleansing. Ignoran que solo sangre puede traer la purificación. They don't understand the meaning of the name Azazel. No entienden el significado del nombre Azazel. So the complete cleansing of sin and evil is going to be until Satan is destroyed. El completamente destruir lo que es el pecado y todo lo que tiene que ver con pecado es cuando se destruye a Satanás, el raíz de todo. By the way, their understanding of the millennium is wrong, the evangelicals. Y entonces también tienen equivocado lo que es el entendimiento de los 1000 años. They say that there's going to be an antichrist going around in the millennium. Ellos dicen que va a haber un anticristo que está caminando por 1000 años aquí en la tierra. The millennium is about two things. El milenio solo es de dos cosas. It's going to be about Satan starting to be punished and his demons. Primero, esa es la penalidad que tiene Satanás por lo que hizo. But you also have God's people looking at the books of heaven and seeing why people were saved, why people were lost. Y también nosotros que estamos en el cielo, hay libros que son abiertos para ver por qué ciertas personas no llegaron al cielo. And this is where Genesis 3:15 becomes a fulfillment. Entonces aquí es cuando Génesis 3:15 llega a ser cumplido. You see, a strike on the head kills you. Tú ves que cuando uno te golpea en la cabeza puede uno ser matado por ese And who's going to golpe. be the winner, Christ or Satan? Entonces, ¿quién va a ser el ganador? ¿Cristo o Satanás? From Genesis, Cristo. the prophecy has been said that Christ would crush the head of Satan. Desde Génesis 3:15 dice que Cristo va a golpear a la serpiente en la cabeza. That's why I want to serve Christ. Por eso yo quiero servir a Cristo, He's the winner, porque Él es el ganador and Satan is going to lose, y Satanás va a perder. and he needs to be destroyed. Y Él tiene que ser destruido. We already mentioned Ezekiel 28:18-19. You can see how it says he shall cease to exist. Y ya vemos en Ezequiel 28 donde dice que Él ya no va a existir más. And the Bible says clearly that all that do wicked will be destroyed, will perish. Entonces la Biblia también nos dice que todo lo que hacen maldad va a ser destruido. And John 8:32 says the truth will set you free. Pero Juan 8:32 dice que la verdad nos hace libre. God is going to purify the whole universe. Dios va a purificar todo el universo. 2 Peter says that the earth is going to be purified with fire. Segunda de Pedro nos dice que la tierra va a ser purificada por el fuego. So the judgment benefits God's people. Entonces el juicio de expiación beneficia a los seguidores de Cristo So we can live in the new earth. para que nosotros podamos vivir en la nueva tierra. I want to be there. Yo quiero estar ahí. I hope you too. Y yo espero que ustedes también quieren estar ahí. But every single day we have to make a decision. Do I Pero- serve Christ or do I save the enemy? Pero tenemos que tomar una decisión cada día. ¿Vamos a servir a Dios o vamos a servir al enemigo? And this is why the last text that I shared today is Revelation 21:1-4. Y el último texto, y por eso lo comparto con ustedes, Apocalipsis 21, 1 y 4. After the universe is cleansed of evil and sin and sinners, Después que el universo es limpiado de pecado y de pecadores, John says, and I saw a new heaven and a new earth,
For the first heaven and the first earth have passed away, and the sea did not exist any longer. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. And he will wipe away every tear from their eyes, and death will not exist any longer, and mourning or wailing or pain will not exist any longer. The former things have passed away. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. If it was true that the wicked people and Satan will live suffering forever, this text here will be false. Si es verdad que los enemigos de Dios sufren eternamente en un lago de fuego y manteniéndose ahí por siempre, por la eternidad, este versículo sería falso. When the universe is cleansed, Cuando el universo es limpiado, there's no more death, ya no hay más muerte, there's no more suffering, ya no hay más sufrimiento, there's no more pain. ya no hay más dolor. The universe is clean. El universo ya está limpio. Satan has been destroyed. Satanás está destruido. Evil will never rise. Entonces la maldad ya no va a sobresalir otra vez. And we will recognize that Jesus Christ is King of Kings and Lord of Y Lords. reconocemos que Jesucristo es ya Rey de Reyes y Señor de Señores. Do you decide to serve him today? ¿Te estás decidiendo? ¿Tú decides hoy que vas a servir a Dios? The sanctuary has taught us what's going to happen. El santuario nos ha mencionado lo que va a pasar. The sanctuary is not just a building in the Old Testament that was with no reason to exist over there, with no meaning. El santuario no es un edificio que sin significado que existía hace años atrás y que ya no tiene significado. It's teaching us what's happening in the heavenly sanctuary. Pero nos enseña lo que va a pasar o lo que está pasando ahora mismo en el santuario celestial. I hope that you can see how important the sanctuary is. Yo espero que ustedes pueden ver cuán importante es el santuario para nosotros. We need the cross, Necesitamos la cruz, but we can't say that that's the only thing we need. pero no solamente la cruz, sino hay algo más. We need the high priest to apply the benefit of the cross to our account. Necesitamos también el sumo sacerdote que puede aplicar lo que pasó en la cruz a nuestra cuenta. And that high priest is praying that we make it. Y ese sumo sacerdote está orando para que nosotros podamos tener la libertad y llegar al cielo. He is our mediator, Él es nuestro mediador y intercesor. and he wants us to benefit from the atonement, Y Él quiere que nosotros tenemos ese beneficio del día de expiación. so that when he returns, Para que cuando Él venga, he can say, para que Él pueda decir, well done. buen hecho. Do you want to hear those words? If Okay. you want to hear those words, please stand. Si tú quieres escuchar esas palabras para tu cuenta, por favor póngase de pie. We need to ask God to help us. Necesitamos a Dios para ayudarnos. So we're going to sing our last hymn.